ya nos acompaña aquí en los estudios de Hora y 30 el ex presidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma. ¿Cómo está, señor García Toma? Gracias. Saludarlo, buenas noches. Bien, la noticia evidentemente es hoy la entrega y posterior o futura más bien extradición de Alejandro Toledo. ¿Usted pensó que este día llegaría? Tuve mis dudas por la serie de triquiñuelas y trapacerías a lo largo de tanto tiempo había llevado a cabo el expresidente Toledo, pero finalmente se cumplió, ¿no? Pero este retorno sin gloria merece dos reflexiones, ¿no? La primera, desde mi punto de vista, que él ingresa pues a la triste, célebre lista de expresidentes extraditados. Pérez Jiménez, Fujimori, Mesa García, Portillo y ahora Toledo, ¿no? Y eso es significativo porque han sido presidentes que en un momento determinado, ya sea por el voto popular o a través de políticas populistas, generaron la atención y la simpatía ciudadana. En el caso de Toledo en particular, porque encabezó la lucha contra la corrupción y terminó conduciendo otra, ¿no? Tan significativa como la anterior. Y la segunda reflexión, Mario, es que a veces la historia tiene sus ironías. Durante el gobierno de Toledo se negoció, se celebró, se aprobó y se ratificó el tratado que él mismo firmó y que hoy es el vehículo que lo trae de regreso. ¿Sí, ¿no? Sí, bueno, y la otra ironía es que aparentemente va a ir al Fondo Barbadillo y va a compartir, no celda, pero espacio carcelario, digamos, con Alberto Fujimori, así que fue su némesis, ¿no? En efecto. Y creo que él entra en condiciones algo menos favorables que los otros dos ocupantes de ese establecimiento penal, ¿no? Porque a diferencia de Fujimori, que de alguna manera a lo largo de su presidio ha estado de alguna manera acompañado por sus simpatizantes y sus familiares, en el caso de Toledo, creo que en ese sentido... ¿No hay muchos simpatizantes? No creo que quede ninguno. Y familiares muy pocos, ¿no? Probablemente y definitivamente alejado de su esposa. Y lo segundo es que, a diferencia... Porque no piensa usted que vaya a venir a Lima Elian Carp. Tengo entendido que sobre ella pesa una orden de detención, así que obviamente por sentido común no se atrevería. Y lo segundo es que creo que aparentemente sus probables adicciones generen que su permanencia en ese centro penitenciario tenga otras características, ¿no? A diferencia de los otros dos. De los otros dos, efectivamente. Bueno, ya nos acompaña también Omar Chejade, que, digamos, para lo que concierne a esta entrevista, tiene en particular la condición de ex jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría. ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal, Mario? Encantado de estar contigo. Gracias por la invitación. A Víctor, un honor estar con ustedes, así que muchas gracias. Le preguntaba al doctor García Toma, y en consecuencia le extiendo la pregunta a usted también, si se imaginó que finalmente iba a llegar el día en que se entregaba a Toledo y aparentemente su pronta extradición, ¿no? Mira, por nuestra modesta experiencia, sí. Además, siempre yo lo dije hace 2 o 3 años, Toledo es tan alta la carga probatoria, incluso el país que recibe la solicitud de extradición no necesita una alta carga probatoria porque el juez que resuelve la extradición es un juez extraditor, no es un juez sentenciador. El juez sentenciador es el peruano, el que envía la solicitud o los cuadernillos de extradición. Siempre dijimos que sí. Tal vez pensamos que esto iba a ser antes, ¿no? Un año antes o 2 años antes. Jugaron varios temas para su dilación en contra de la extradición, para que se dilate tanto. Han sido 6 años y 4 meses largos de su huida de Alejandro Toledo a los Estados Unidos. Primero pasó por Israel. Y claro, hubo la pandemia, hubo recursos dilatorios por parte de Toledo, abusos del derecho procesal por parte de la defensa del señor Toledo, pero además, hay que decirlo, el Estado norteamericano, el sistema de justicia de los Estados Unidos es hipergarantista, no garantista, sino hipergarantista en favor de los procesados, acusados o extraditables. Se ha votado todo ello, incluso
bien se sabe que las extradiciones no solo son judiciales, sino en la mayoría de casos, o los tratados bilaterales de extradición lo contemplan, también tienen naturaleza política. Tanto es así que primero procesa y decide el Poder Judicial del país, en este caso los Estados Unidos, y después el gobierno, en este caso de los Estados Unidos, a través del Ejecutivo, a través del Departamento de Estado, ratifica o no la resolución o la decisión del Poder Judicial, en este caso de los Estados Unidos. Así que creo yo que ha sido un proceso extradicional muy correcto, impecable, desde mi punto de vista hipergarantista, y el señor Toledo no se puede quejar porque ha tenido todas las garantías del proceso extradicional que le ha dado la justicia norteamericana, el Departamento de Estado, y al final hemos llegado a una extradición que siempre creímos en ella por la solidez de los cuadernillos que se mandó, pero además, querido Mario, Víctor, creo yo que Toledo el día de hoy, los próximos días cuando venga al Perú, tiene una situación sumamente complicada, porque tiene una alta calidad probatoria en su contra, no solamente por Interoceánica, sino por el Ecotega, que todavía no vienen los cuadernillos de Ecotega, recién se van a enviar a los Estados Unidos, ¿no? Y solamente se lo podrá procesar acá si es que en Estados Unidos esos cuadernillos... Es como lo que se hizo con Fujimori en claro, Chile, ¿no? sí. Primero se enviaron 12 cuadernillos, Chile aprobó 7 de los 12, los principales, y luego de una vez que Fujimori fue extraditado al Perú, al poco tiempo, a los pocos años, se siguieron mandando cuadernillos de extradición por otros casos, porque el país que ha aceptado la extradición se convierte en un filtro extradicional de todos los casos, en este caso de Toledo, ¿no? Brevemente, ¿le habría ido mejor si se quedaba en Israel? No. No. Si se queda en Israel. Ah, no, por supuesto que sí, por supuesto. Pero lo que pasa es que te decía no, porque Israel prácticamente de manera diplomática lo expulsa. Él se va primero a Israel, por los amigos que tenía en Israel, porque su esposa es judío-belga, tiene muy buenas relaciones con la comunidad israelí y judía, por supuesto, y él pensaba que Israel lo iba a proteger. Es el canciller de Israel que emite un oficio en enero, a fines de enero del año 2017, cuando se fuga, y dice que Israel no va a ser basurero ni receptor de temas de corrupción, y lo invita a retirarse. Y Toledo ahí va a los Estados Unidos. Iba a ser obviamente mejor si Israel iba a ser el Japón de Fujimori, ¿no? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el Perú no tiene tratado bilateral de extradición con Israel, así como tampoco lo tiene con el Japón. Sí. Y en segundo lugar, porque obviamente hay conexiones, es un poco más complicada la justicia israelí que la norteamericana. Mal que bien o mal que mal, nosotros tenemos un tratado bilateral de extradición con los Estados Unidos, que paradójicamente lo suscribe y lo ratifica el gobierno de Toledo. Mencionaba el doctor García Tomás. Usted también tiene, bueno, iba a decir algo, pero... Sí, justo en la línea de Omar, porque, digamos, el tema que se abre ahora es, bueno, existen en curso otras investigaciones, y si es que esto implicaría una ampliación de la extradición. Sucede que en este tratado hay dos cláusulas que en alguna medida podrían ayudar al país. En una de esas cláusulas dice que no es necesaria la solicitud de extradición si se trata de otros hechos, pero que se refieran al mismo tipo de delito, ¿no? Hay otra cláusula en la que se señala que también es posible procesarlo sin que sea extraditado si la pena a aplicarse es menor a la que se ha autorizado, que en este caso sería entre 8 y 15. 15 ¿no? años, sí. Así es. Entonces, bueno, en alguna medida eso baja la responsabilidad del Estado de volver a tramitar un pedido de estos, ¿no? Pero ojo que, perdón, Mario, que en el caso de Ecoteva hay otros delitos, ¿no? Me parece que hay colusión, ¿no? En el caso que se lo trae por la Interoceánica hay lavado de activos. Hay tráfico de influencias que, desde mi punto de vista, el derecho penal ya habría prescrito, ¿sí? Sí. Pero hay lavado de activos y también hay colusión. Pero lo más serio es lavado de activos. Incluso hay cohecho. Sí. Y lo más bravo es el lavado de activos. Lo que, digamos, la pena eventual y que puede llegar a los 20 años incluso. Las otras serían... Puede llegar a los 20 años. Y habría ahí, tú eres el experto, pero habría, en la medida que hay lavado de activos, hay organización criminal, ¿no es cierto? Pero tengo entendido de que, salvo que me desmientan los fiscales, que no ha sido tipificado ese delito para Alejandro Toledo como organización criminal. Él tiene colusión, tiene cohecho pasivo, o sea, haber recibido coimas, sobornos, tiene lavado de activos, tiene tráfico de influencias. Entonces, hay una gama de delitos que se pueden ir sumando.
pero hay que ver también cuáles podrían haber prescrito. Desde mi punto de vista, el tráfico de influencias, que tiene una pena menor de 2 a 4, de 2 a 5, ya habría prescrito. Pero hay otros delitos más graves que todavía no han prescrito y que podría ser perfectamente condenado, ¿no? ¿Usted también tiene la impresión de que la carga probatoria es abrumadora en este caso? En el caso de la interoceánica, me parece que eso es evidente, ¿no? Ahora, permítame introducir un tema ahí, por favor, Mario, que es el siguiente, ¿no? Hay una especulación en el sentido de que podría haber la disposición y ánimo de Toledo luego de declararse responsable de la comisión de ciertos delitos, obtener el beneficio premial y en consecuencia, digamos, denunciar a quienes habrían coparticipado con él con este tipo de delitos. El tema es aquí el problema de la edad. Él tiene 79 años de edad. 77. Y la reducción de la pena, aún así, sería muy alta para él, ¿no? No, a ver. ¿A cuánto? Lo que sucede es que cuando se habla de inimputabilidad o imputabilidad restringida, en el que a los condenados por la edad se le puede bajar la pena, se computa no cuando se le condena o no cuando se le procesa, sino en el momento de la comisión del delito. Es decir, lo que el juez examina es si al momento de la comisión del delito el procesado tenía más de 65 años de edad. Y entendemos de que el señor Toledo, cuando habría cometido estos delitos, tenía menos de 65 años de edad. Por lo tanto, no sería objeto, como tú dices bien, querido Víctor, objeto de un beneficio premial o de un proceso premial en cuanto a él por el tema de la edad. Lo que podría existir, sí, es que para efectos de su reclusión tuviera algunas ventajas por enfermedad, si tiene cáncer, si tiene cirrosis, o si tiene alguna enfermedad terminal, o si tiene algunos padecimientos que no podría aguantar, podría tener algún beneficio de ejecución penal. Pero en cuanto a la condena, yo estimo que él no tendría ninguna reducción, salvo, excepto, que se acoja a la colaboración eficaz, que desde el año 2017 ya opera incluso para los cabecillas, porque hasta antes del 17, en la época incluso hasta de Fujimori, cuando lo extraditamos y cuando se combatió la mafia de Montesinos, no había el derecho premial en colaboración eficaz para los cabecillas, sino para mandos medios y pequeños. Que, digamos, echaran al de arriba. Al de arriba. Así es. Ahora también el de arriba puede... Desde el año 2017 la ley es clara que incluye al cabecilla que se puede acoger a la colaboración eficaz. Delatando a los de abajo. Pero ojo, no solamente tiene que delatar, tiene que ser una información oportuna, eficaz, eficiente, porque si va a decir lo mismo de que ya está en el expediente o lo que ya han dicho otros testigos o procesados, no vale. Pero además tiene que devolver el dinero que se ha apropiado o enriquecido de manera ilegal. Por lo tanto, no es tan fácil, porque claro, él puede ser aspirante a colaboración eficaz, puede dar un acuerdo con la Fiscalía, incluso con el Procurador del Estado. Pero pasa por un proceso que incluye una audiencia judicial, y es el juez penal que acepta o no acepta al aspirante de colaboración eficaz. Por eso digo, tiene que dar una colaboración oportuna, eficaz, no repetida, pero además tiene que devolver todo el dinero que se habría apropiado, pero además tiene que reconocer su culpabilidad. Bueno. Y yo en esto, Mario, Víctor, yo tengo una opinión bastante particular, porque yo de alguna manera lo conozco a Alejandro Toledo, no me alegra lo que le ha sucedido, aunque se lo merece, pero sí hay que decir que dudo mucho que él, llegando al país, se acoja necesariamente a la colaboración eficaz, dada su personalidad, y se declare admitiendo culpable. Culpa. Claro. Yo dudo mucho que admita culpa, que se declare culpable y que se acoja a la colaboración eficaz. Creo que esta mentira que la dijo el día de ayer y hoy, que él tiene argumentos sólidos, que es irresponsable, que no recibió un sol, que no recibió un dólar, pese a la enorme cantidad probatoria que tiene en su contra, va a continuar en Lima, en el Poder Judicial. Me da la impresión, y creo que va a morir en su ley, me da la impresión. Ojalá que me equivoque y ojalá que colabore con la justicia, porque las pruebas son tan evidentes que es difícil zafarse de ellas. Pero mencionaba usted que de repente en la ejecución de la pena podría conceder algunas ventajas. ¿Qué tipo de ventajas podría ser en eso? Ha hablado de un arresto domiciliario y ya el fiscal ha dicho que ellos se opondrían a tal circunstancia. El Código Penal o las leyes penales peruanas, cuando una persona es sentenciada y tiene una condena, ya no puede purgar su prisión en la cárcel. Hay otros países que sí.
que las condenas penales por el tipo de sujeto, de acusado, cuando se individualiza la pena, señalan que, bueno, por la edad o por lo que fuera, va a un domicilio. En el caso del Perú, o se lo condena efectivamente a la cárcel o hay una suspensión de su condena. Y nos parece que en el caso de Toledo, de todas maneras, una condena va a ser efectiva por el tipo de pena que tiene, el tipo de delito tan grave que tiene, colusión, lavado de activos, entre otros, cohecho, etcétera. Y en este caso, solamente la detención domiciliaria opera a favor del procesado, no para el condenado. Claro. O sea, un procesado sí puede estar, mientras dure el proceso, con prisión preventiva. Sí. 36 meses, 18 meses, 24 meses. Claro. Pero cuando se lo condena, ya no hay prisión preventiva. Y ya no hay arresto Y ya no hay arresto domiciliario. Claro, pero él está Impedimento todavía, como procesado. O sea, sí podría. Ah, bueno, como procesado, Sí. podría haber el del beneficio de la prisión preventiva, pero acá hay el beneficio de la detención domiciliaria o de la comparecencia restringida. Pero hay un hecho, digamos, que no se puede ocultar, que es el peligro procesal. Para que haya prisión preventiva tiene que cumplirse 3 presupuestos. Que la prognosis de la pena supere los 4 años, acá largamente, no puede llegar a 20, 25 años. Segundo, que haya una vinculación muy sólida entre el delito con el acusado. Y acá hay una prueba bastante sólida entre el delito y el acusado. Y lo tercero es el peligro procesal, el peligro de fuga o la perturbación de la actividad probatoria. Y en este caso el señor Toledo, lamentablemente para él, ha fugado del país. Se ha ido de los Estados Unidos y no obstante de un pedido de extradición, ni siquiera se allana la extradición, sino que entorpece la extradición con recursos dilatorios. Por lo tanto, veo muy difícil que por las características huidizas del extraditable Toledo, él se le pueda revocar la prisión preventiva de 18 meses por una detención domiciliaria. Lo veo muy difícil. De cualquier forma, ¿le parece a usted que el hecho de que se lo recluya en Barbadillo supone algún tipo de privilegio o de ventaja para él? No, cuando se planteó convertir a Barbadillo en un penal, se hizo sobre la base de que, dada la condición de un expresidente de la República, debe tener ciertos niveles de seguridad, no puede estar expuesto en un penal común. Ciertamente es un penal bastante diferente al de los otros, pero no deja de ser un penal, ¿no? En consecuencia, no hay ningún privilegio, digamos, de manera significativa, ¿no? Yo creo que la macrojusticia, Mario, Víctor, en el Perú, mal que bien ha funcionado, ¿no? Porque yo he hecho mucha comparación con países hermanos, países vecinos, y hay una impunidad total. O sea, si tú te vas a España, habrá libertad de prensa, todo, escándalos, denuncias, y no les pasa nada a los políticos, a los peces gordos, ¿no? En Argentina, Menem, murió en libertad. No estuvo un día, en prisión, pese a la carga probatoria en contra que tenía. La señora Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años, pero fue un saludo a la bandera porque tenía la inmunidad parlamentaria como senador y como presidente del Senado. Y jamás pisó un día, ni lo va a pisar, por lo menos por ahora. En México hacen barbaridad y media, incluso hasta con nexos con el narcotráfico, algunos expresidentes, y no les ha pasado nada. Acá, mal que bien, no nos alegra, pero hay que decir, al encontrar casos emblemáticos como el de Fujimori, como de Toledo, Castillo, entre otros, están yendo presos, ¿no? A propósito de lo que conversábamos hace un instante, entonces, arresto domiciliario no podría tener, pero ¿qué ventaja sí podría tener en la ejecución de la pena? Si es condenado, teniendo en cuenta la edad que tiene y si dice la verdad, aunque es difícil creerla, señor Toledo, tuviese algún cáncer, es probable que pueda estar en un centro penitenciario, digamos, con ciertas comodidades. Pero como Barbadillo. Como Barbadillo, con médicos, con asistencia social, llevándolo a la clínica cuando deban llevarlo al hospital más cercano. A eso me refiero, ¿no? No es otra cosa que... Pero en un penal. En un penal. Y ya Barbadillo, digamos, es una cárcel que, como bien dice Víctor, cárcel es cárcel, y así que sea cárcel dorada, el condenado sufre, y más una persona que ha sido presidente de la República, que ha tenido todas las comodidades, ha sido el hombre más poderoso del país. Y ya es un fuerte castigo.
pero es obvio que la Junta, personalidad por supuesto, hedonista, así es. conspira grandemente para que pueda ser un preso, digamos, que se pueda moldar fácilmente a las... Y además, y esto no es un chisme, no es una mala leche de uno, es bastante conocido, pues, algunas adicciones del expresidente, ¿no? Entonces se decía que cuando estuvo en los Estados Unidos 10 meses detenido en una cárcel de máxima seguridad donde no pasaba una gota de licor, a él le habría dado un síndrome de abstinencia y habría sufrido mucho, lo que le podría pasar en el Perú. Entonces, él tiene una serie de enfermedades, ¿no? Eso es verdad. Entonces, no se trata que... O sea, la ley es igual para todos, está clarísimo. Pero también hay que tomar en consideración que es una persona de 77 años. Y hay que saludar a la justicia peruana, ¿no? Que mal que bien, si lo comparas con el resto de América Latina, está cumpliendo su rol. O sea, no es cierto lo que decía Toledo, Víctor, y tú lo sabes perfectamente, que es una justicia politizada como la de Irán, de Afganistán, y que estamos en el tercer mundo. No es así. Sí. A esa misma justicia que él ha apoyado, a esa misma justicia ahora le está pidiendo que le hagan que no lo maten en la cárcel, me ha dicho. Y una ley de 30 segundos. Sí. Yo he sido procurador en la época de Toledo y también en la época de García. Y sobre todo en la época de Toledo, cuando extraditamos a Fujimori y luchamos contra la corrupción que hubo en la década del 90, contra el Montesinato, en juicio, el gobierno del presidente Toledo, el expresidente Toledo y el Ministerio de Justicia de esa época actúan dándonos todos los recursos necesarios y fomentando el proceso de extradición, que se haga justicia, que recuperemos dinero para el Estado peruano de lo robado en la organización criminal que hubo en la década del 90. O sea, eso está claro. Entonces, si en esa época Toledo apoyó la lucha contra la corrupción, por lo menos de lo que había pasado en la década del 90 en el Montesinato, resulta contradictorio que él ahora se ponga en contra de lo que él hizo hace... Bueno, pues la contradicción no es un problema en este caso. Sobre la base de la experiencia de haber estado en la unidad de extradiciones, ¿cuánto tiempo es verosímil que transcurra antes de que en efecto Alejandro Toledo llegue al Perú? A Fujimori, la justicia chilena y también los gobiernos, poniéndose de acuerdo, lo trajeron al Perú en menos de 24 horas. En un día, nos acordamos perfectamente porque viajamos a Chile, el 18 de septiembre, viernes del 2007, la Corte Suprema, a primera hora, 8 o 9 de la mañana, falla, declarando fundada la extradición contra Alberto Fujimori de Chile al Perú por 7 casos, por 7 graves delitos. Y el sábado, al día siguiente, en la mañana, los guardias, la policía, la Interpol de Chile, entrega al extraditable Fujimori en el aeropuerto de Santiago a la policía peruana, que ese es el trámite. De policía Interpol de un país al otro, le entrega al extraditable con su pasaporte en el aeropuerto para subir a un avión comercial. En esa oportunidad se vino un avión de la Fuerza Aérea del Perú, habiendo pedido permiso, porque hubo una rápida también reacción del gobierno peruano de Alan García, hay que reconocerlo, en que se comunica con la presidenta Bachelet para que la llegada de Fujimori sea rápida, relativamente discreta, sin mayor escándalo, sin mayor show, y llega a Tacna, y en Tacna con un avión Antonov lo trasladan a Lima, a Ladiroes, a Barbadillo, ¿no es cierto? Y ahí fue su reclusión. Entonces la respuesta fue en un día. Eso es Chile. Chile es además frontera con el Perú, es un país hermano. Los Estados Unidos podría demorar más, porque es un país, digamos, más burocrático. Pero digamos, en una semana... Yo creo que en 3 o 4 días no tendría por qué demorar más, lunes o martes ya podría estar el expresidente Toledo en el Perú. Eso va a depender de la celeridad de el Departamento de Estado y las autoridades fiscales y judiciales del Estado norteamericano. Pero también es cierto, Mario, que el día de mañana, si yo fuera presidente o jefe de Estado del Perú, enviaría, digamos, a un representante del gobierno para que no haya mayores problemas, y también los fiscales, el fiscal provincial o el fiscal superior, también junto con la Policía Nacional, constituirse prácticamente en el acto. Porque en realidad el único punto a concordar es el lugar, la fecha y el lugar de entrega. Eso es lo único que... Pero para eso se necesita conversar. ¿No? Exactamente. Y ese es un tema administrativo. Por eso digo, o sea, hay que saludar esto porque es la segunda extradición histórica que tiene el Perú. Primero fue con Fujimori, luego con Toledo. Y esto no sucede en otros países. Lo conversaba con Víctor. Por ejemplo, el tema de Ernesto Samper, el expresidente colombiano, recibió 4 o 5 millones de dólares en la campaña electoral que ganó el año 94 del cártel de Cali, de los Rodríguez Orejuela. Y no le pasó nada a Mario, absolutamente nada. Es más, tuvo una bancada que lo blindó
Y esa denuncia que tuvo el candidato que después fue presidente, Andrés Pastrana, se reveló claramente cómo el cártel de Cali entrega dinero para la campaña de Samper. No solamente no le pasó nada, sino que fue premiado después y fue nombrado secretario general de UNASUR, ¿no? A pesar que Estados Unidos le cancela la visa a los Estados Unidos. Una cosa increíble. Hay que saludarlo lo del Estado peruano. ¿Usted imagina que va a causar una gran conmoción política la llegada de Alejandro Toledo acá, o es un caso tan antiguo? No, por el contrario, va a generar mucha expectativa. Y creo que desde una perspectiva ciudadana me parece que eso va a ser positivo en la medida en que va a permitir que los ojos de la ciudadanía y de la opinión pública pierda un poco la mirada fiscalizadora sobre el Ejecutivo y el Legislativo y puedan recomponerse, ¿no? Porque en estos momentos esos dos poderes están knockout. Y la atención, creo, se va a centrar por un buen tiempo en Toledo, ¿no? Eso es bueno porque implica que la justicia funciona y también le da un respiro a la política para generar un cierto grado de gobernabilidad que en estos momentos está en duda, ¿no? Bueno, digamos, los problemas ocurrieron hace 2 meses y medio. Los problemas que han seguido ocurriendo ya son procurados por mano propia, diría, ¿no? Ahora se viene el tema del norte, ¿no? Y tenemos latente lo de Puno. En realidad Puno ya es, digamos, es una ciudad insular desde el punto de vista político para nosotros, ¿no? Bueno, pasó con Fujimori, ¿no? Recordando ese hecho hace 16 años, Mario, Víctor. Fue una histórica extradición, muy, muy querida además. Y si bien es cierto que causó un revuelo mediático, no causó un revuelo social, ¿no? Yo me acuerdo que, esto es una infidencia, tal vez el presidente García no quería tener problemas en su gobierno, que avanzaba muy bien en el terreno económico, ¿no? Se había firmado el Tratado de Libre Comercio con el Japón, y fue un gobierno, el de García, a pesar que era un adversario político en esa época. Pero no sacó, bueno. no sacó provecho político del no sacó. Le dio un trato honorable, decente, sí. Correcto. Entonces, es un ejemplo. A pesar de eso, García, bueno, pues es un tema ya de un anecdótico, ¿ya? Porque al final se lo trajo a Fujimori extraditado. Pero García en un momento como que no quería tener problemas. Me da la impresión que García no quería que necesariamente Fujimori venga al Perú, sino que lo devuelvan a Japón para que su gobierno tuviera contratiempos, no fuera petardeado. Y en ese momento el APRA tenía mayoría parlamentaria haciendo una alianza con el Fujimorismo en el Congreso, recordarás. Pero no quería tener problemas. Tenía un poco de temor García, y temor fundado además, que la presencia de Fujimori en el Perú le cause una inestabilidad política. Felizmente eso no sucedió. Hubo un revuelo mediático, está claro, fue un presidente que además que nos gobernó 10 años con la autocracia que hubo, el golpe de Estado el 5 de abril y lo de Montesinos de por medio. Pero además habría que rescatar en el caso de García su ausencia de una baja pasión, porque recordemos el intento de asesinato en su casa. Y además no dejó verlo a su padre con razones tenía, entre comillas. Sí, yo creo que hubo un comportamiento muy digno del expresidente García en el sentido de no aprovecharse con vendetas personales, pudiendo hacerlo, como lo hubiera hecho de repente otro presidente, para mandarlo pues a, no sé, a Fujimori, a Chayapalca. Lo pudo hacer, ¿ah? Lo pudo hacer, pero como mencionaba, la alianza que tenía el Congreso era un argumento fuerte para no malquistarse. No digo que esa haya sido la única razón, pero ya era una razón suficiente. Pero ya dejando los apasionamientos y dándonos pena que el presidente García haya fallecido como ha fallecido, y yo he tenido sentimientos encontrados con él porque lo admiraba, pero también conversaba con él muchas veces, ¿no? Y estaba en bancadas diferentes, ¿no? Y muchas veces conversé con él. Hay que reconocerle que tuvo una actitud muy digna, muy honesta, y fuera de pasiones y fuera de venenos personales, ¿no? Lo trató a Fujimori con dignidad, con decencia, sin vendetas, como lo hubiera hecho de repente otro político de otra entraña, ¿no? Y además sin ningún tipo de show, ¿no? Porque otro hubiera hecho un show, le hubiera puesto traje a rayas y enjaulado. No, lo trató como un expresidente y bueno, ese es un tema que hay que relevar. Nunca lo mostró esposado. No. Uno de los problemas que se han producido en todos estos casos que implican a expresidentes y a figuras políticas, es que la investigación del Ministerio Público se dilata y se dilata y se dilata, no llegan a las acusaciones, en fin. Uno pensaría que en este caso, donde tantos años han transcurrido, ya las cosas el Ministerio Público las tiene a punto.
Sí, en relación al tema de la interoceánica, me parece que el trabajo está hecho. Vamos a tener lamentablemente que soportar un buen rato a Pérez porque de súbito han recobrado protagonismo, una presencia mediática, ¿no? Y no estaría mal si no fuera porque en realidad buscan darle otro giro al tema. Dijo Víctor que ellos no estuvieron en la etapa inicial del proceso contra Toledo. Así es. En esa época, hay que decirlo, estuvo el señor Castro de fiscal y también estuvo Concepción Carguancho. Entonces ellos no intervinieron, incluso cuando quien dicta por eso es que te digo preventiva es Concepción Carguancho, y la fiscalía no estaba ni en ese momento el señor Pérez ni el señor Vela. Estaba, te acordarás, Peña Cabrera, ¿no? Alonso Peña Cabrera, sí. Y está el señor Castro, que hacían otra dupla. Y después ya, cuando el año 18, cuando viene este tema de los audios y de los jueces que aparentemente estaban negociando con Inostroza, ya hubo una separación, una denuncia contra la Fiscalía de la Nación. Eso fue otra cosa. Y ahora están aprovechando réditos políticos, ¿no? Ustedes, para finalizar, tienen la impresión de que estos fiscales en particular son igualmente severos con todas las figuras políticas a las que ajustan. Fíjese, Mario, recordémonos que un fiscal miembro de este equipo ofreció en el caso Vizcarra que en 3 o 4 meses esta persona ya iba a iniciar su rápido trámite al juzgamiento, la acusación y la condena, ¿no? Han pasado 2 años y ese caso no se ha movido. El tratamiento que se le ha dado a ese caso, como el de Susana Villarán, no es el mismo que en otros. Entonces la respuesta es no. Es no, exacto. Opino exactamente lo mismo. No digo que no hayan hecho nada contra Toledo, contra Vizcarra o personajes afines a ellos, ¿no? Contra Toledo incluso, ¿no? Pero han priorizado una agenda, ¿no es cierto?, que es Keiko, contra el fujimorismo, contra el señor Fujimori, a pesar que está ya encarcelado y penado, y por supuesto también contra Alan García en su debida oportunidad. Eso hay que decirlo, ¿no? Han priorizado y hasta se han frotado las manos, ¿no? Se han regodeado. Se han regodeado, porque ellos han priorizado una agenda también política, ¿no es cierto? Pero cuando se hablaba de Villarán, miraban al cielo. Cuando se hablaba del señor Vizcarra, miraban al cielo. Y Ollanta. Y en el caso de Ollanta tuvieron un primer rush inicial interesante y luego como que el tema se ha paralizado, se ha ralentizado. Ahora va a haber una declaración de Barata recién en el mes de septiembre. La acusación oral, si bien es cierto, están pidiendo más de 25 años para Ollanta y su esposa Nadine, pero todavía esto no ha avanzado, ¿no? Y las investigaciones fiscales en muchos casos se han convertido en parte de un espectáculo, ¿no? Sin duda alguna. Entonces ese es el problema, ¿no? Se ha banalizado la investigación. Sí. Cuando la política llega a ciertos actores del Poder Judicial o de la Fiscalía, se convierte en un instrumento político nefasto. Y esto hay que evitarlo, hay que tener imparcialidad, cordura, porque sí nos llama poderosamente la atención que después de todas las barbaridades que ha hecho Vizcarra, que esté probado, fíjate que le han bajado, querido Mario, 4 casos o 4 delitos a solamente uno, que es el cohecho que se le había recibido soborno, dinero, cuando era gobernador regional de Moquegua. Pero cuando ha sido vicepresidente y cuando ha sido presidente y ministro de PPK, no lo tocan absolutamente nada. Pero hay algo, Omar y Mario, que no se ha dicho. El Tribunal Constitucional en el caso Gastón Hacha, que fue justamente el caso Fujimori, claro. Y que tuvo que ver con la inhabilitación, señaló que bajo este concepto no solamente se le impide a una persona elegir o ser elegido o ocupar un cargo público, sino realizar activismo político. En consecuencia, estas acciones que está llevando a cabo Vizcarra en sus conferencias de prensa, no deberían llevarse a cabo porque ya existe una... digamos, un precedente en el caso del tribunal. Pero además nosotros, Víctor, no solamente lo vacamos, y cosa que nos enorgullece, a pesar que mucha gente estuvo en contra en esa época, el 2020, sino que el 2021 lo inhabilitamos a 10 años. O sea, Vizcarra está inhabilitado a ejercer función pública 10 años, hasta el 2031. Y el hombre, pues, pide permiso, va a Moquegua, va a esta ciudad, arma un partido político. Y da conferencias con la bandera peruana, con el escudo. Cuando está inhabilitado a ejercer función pública por el tema de los vacunales. Y por supuesto por muchas barbaridades que hizo en contra de la salud pública del país, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Mario. Encantado, Víctor. Análisis de lo que
ocurrirá con la llegada de Toledo y por extensión con lo que ha venido sucediendo con todos estos otros expresidentes y su relación con el Ministerio Público o con la persecución del delito en general. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Víctor señor. García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, Omar Chejade, ex jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría.